capítulo 3, el versículo 3. Amén. Libro de los Proverbios, el capítulo 3, el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Solo vamos a leer el verso 3. Amén. Vamos a leerlo todos a una misma voz. Dice así: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Vamos a repetirlo. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que en esta noche nos dé entendimiento, que nos dé mucha sabiduría para comprender, ¿cierto que sí? Amén, vamos a orar. Soberano y eterno Dios, Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias. Oh Dios de los cielos, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Padre Celestial. Que tu palabra se quede en los corazones, Señor Jesús, Padre de la gloria. En esta hora, Señor Jesucristo, tú estás delante de mí, Padre Celestial. Oh Dios de los cielos, en tu nombre santo. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Hermano, salude al hermano que tiene a su lado. Dele un saludo. Los amigos, bienvenidos. Sean muy bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a disponernos para escuchar lo que Dios nos quiere regalar en esta noche. Amén. Dice el versículo: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Mire lo que manda hacer. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Me llama mucho la atención ese nunca se aparten de ti. Amén. Han venido unos temas muy lindos sobre los principios y valores, ¿cierto que sí? Muy lindos esos temas, principios y valores, ¿cierto que sí? Al crecer, nuestros padres nos han creado en una serie de valores y principios, ¿cierto que sí? Como la santidad, la obediencia. ¿Qué otros? A ver, ¿qué otros nos han enseñado? El perdón. Todos estos principios y valores, porque ahí de los principios vienen los valores, ¿cierto que sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Los vamos olvidando, ¿cierto? Yo voy a rescatar algo que dijo el hermano Iván ahora cuando dijo que el Señor nos ayudara, que teníamos cositas que quitar, que el Señor quitara. Vea, hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos de estos principios y de estos valores, ¿cierto que sí? Y estos son los que nos ayudan a que nosotros estemos bien enrutados, ¿cierto que sí? En el camino del Señor. Los que muchas veces el tener estos valores o uno tenerlos presentes en nuestras mentes nos evitan tantas cosas, ¿cierto? Nos evitan el cometer errores, ¿cierto que sí? Cuando no estamos como muy bien. El tener estos valores y enseñanzas nos evitan que hagamos cosas que van en contra de ellos, ¿cierto que sí? Cosas que son comunes para las demás personas, ¿cierto que sí? Hoy en día los jovencitos y las jovencitas, ¿cierto? Los muchachos entran a la universidad, a los colegios, en lo laboral también. Es difícil como uno
compartir lo que viven allá, ¿cierto que sí? Nosotros cristianos muchas veces eso nos pone mal, como uno no entra como en ese rol de esa vida común afuera, lo que ellos ven bien, para Dios no está bien, ¿cierto? Para Dios no está bien. Aquí donde viene este texto donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo no conviene. Entonces, si tenemos en nuestras mentes muy presente los principios y los valores, yo creo que eso no nos deja ir como a los errores, no nos dejan caer en tentaciones, porque allá muchas veces en los colegios, en lo laboral, se ve mucho la influencia de las drogas, el alcohol, ¿cierto? Entonces, más que evitar, diría que nos hacen reflexionar sobre lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Amén. Proverbios 24:1. ¿Quién me busca Proverbios 24:1? Me lo lee, por favor. Amén. Amén. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbios 24:1, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguno de estos valores aprendidos se quedan solo en teoría? ¿Cierto que muchas veces nosotros aplicamos eso, se queda solo en la teoría? Y hacemos caso omiso de ellos. Se van de nuestra mente meses, días, años, ¿cierto que sí? Y muchas veces cuando vamos a mirar, no hay solución, ¿cierto? Cosas que nos han repetido tantas veces, no solo hablo a los jovencitos, a las jovencitas, nosotros los adultos también necesitamos, nosotros los mayores, necesitamos poner mucho en práctica estos valores, ¿cierto que sí? Hay un versículo, bueno, el versículo que acabo de leer donde dice que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti, átalas, mire lo que nos recomienda. Lo que quiere decir este principio es que debemos mantener, los principios son inalterables, ¿cierto? Los principios son inalterables, átalos a nuestra mente y corazón. En otra versión dice que los llevemos como un collar en nuestro cuello, ¿cierto que sí? Hay otra versión que dice eso. O sea que nunca nosotros debemos de soltar principios y valores. Mantenerlos juntos, pegados a nosotros. Son inmovibles, son inalterables. Amén. Aquí el único que nos ayuda y que mantiene estos principios frescos, vivos, es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, ¿cierto que sí? La palabra de Dios es vigente. Lo que Dios dijo años atrás en la creación, en el momento todavía está vigente, ¿cierto? Todavía está vigente lo que Él dijo en la creación. No se altera la palabra de Dios. Hoy en día vemos tantas cosas como, voy a poner un ejemplo sobre la comida light, ¿cierto? La comida light. Hay el azúcar, café sin cafeína, ¿cierto que sí? Hay
la cerveza también, el alcohol, el aguardiente también viene, dice en la cajita light. Y muchas veces nosotros confundimos, queremos como cierto, vivir como vivir el cristianismo light, sí, de verdad que sí, queremos vivir muchas veces el cristianismo light, pero no, los principios y valores en eso, queremos vivir cristianismo sin santidad, ¿cierto que sí? Y no, ahí no podemos aplicar esas formulitas sin cafeína, sin azúcar, sin santidad, no, porque sin la cual nadie verá al Señor, ¿cierto que sí? Vamos a leer en Primera de Pedro los versículos, Primera de Pedro 1, 24, 25. Hermano David. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre, amén. Ahí viene sustentando lo que les acabo de decir. Iba a decir algo el hermano Iván. Léalo. Amén, gloria a Dios. Entonces, mira, hermanos, muchas veces nosotros confundimos y queremos como vivir fuera de lo que Dios manda, ¿cierto? Fuera de los mandamientos, fuera de los principios, fuera de los valores. Y no, el Señor Jesucristo no nos recomienda esto. Y lo que les digo, muchas veces quisimos nosotros como colocar los accesorios que vemos acá, ¿cierto? Eso lo vemos como de atrás, ¿cierto? Como cositas antiguas, ¿cierto que sí? Dice uno, una bicicleta, un sombrero, eso nos suena como a una dama antigua, ¿cierto que sí? Como a una damita antigua. Pero lo de Dios no envejece. Lo de Dios es vigente, lo de Dios, lo que les explico, no tiene fecha de vencimiento, no tiene alteración, no es el evangelio y el cristianismo no es light. Amén. Sí, tenemos que mirar que nosotros muchas veces echamos al olvido, olvidamos y no nos acordamos ni traemos a nuestra mente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿cierto que sí? Y brincamos, funcionamos, pero con Dios se camina, con Dios no se brinca, con Dios se camina. Gloria a Dios, ¿cierto que sí? Y me llama la atención también cuando dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. O sea que no se pueden apartar de nosotros principios, valores, la palabra del Señor, eso no se puede apartar. Muchas veces nosotros nos avergonzamos de la palabra del Señor, ¿cierto que sí? Muchas veces uno ve, porque uno también fue joven. Yo creo que la mejor fórmula de entender a los jovencitos es regresarse uno cuando uno tenía 14 años. ¿Quién recuerda su comportamiento de la edad de 14 años? Cierto que sí, todos. Todos recordamos esos comportamientos que tuvimos a la edad de 14 años. Y nos decían y nos repetían esas palabras, ¿cierto que sí? Principios, valores. Las mamás, los papás, no se cansaban de repetirlos. Yo le doy gracias a Dios
hoy de estar en este lugar, porque tuve una mamá y una abuela que ella me repetían mucho, mucho. Uno cree muchas veces que el muchacho no escucha o que lo pasa por, ¿cierto? No le presta la suficiente atención a lo que los papás quieren decir. Pero padre de familia, el muchacho sí está escuchando y el muchacho sí está practicando, ¿cierto que sí? Yo en una clase pasada, ellos me decían, buscando la identidad, porque principios y valores, ellos nos van como ubicando, ¿cierto que sí? Nos van dando la identidad, dónde es que estamos, si somos o no somos, si somos cristianos, no somos cristianos, si tenemos santidad o queremos vivir el cristianismo light, ¿cierto que sí? Y ellos me decían, no estoy, porque yo les decía, ¿de qué lado están? ¿Del lado de Dios o del lado acá? ¿Cierto que sí? Porque yo en esa noche quiero ayudarles como a identificar lo que es la vida en el mundo y lo que es la vida en Cristo, ¿cierto que sí? Ellos me decían, estamos en la mitad. Muchos expresaron eso, estamos en la mitad. Pero bueno, hay un Dios grande, hay un Dios poderoso. El solo hecho de verlos acá, yo digo que están muy cerca. Yo cuando las veía cantar, están muy cerca, están más que, están pasados mucho más de la mitad. Si perseveramos, un consejo a los muchachos y a las muchachas y a los hermanos también, porque nosotros los adultos también, todos somos humanos y somos hechos de lo mismo, ¿cierto que sí? Somos hechos de carne y hueso, todos. Yo voy a aclarar acá algo muchas veces que uno piensa, ahora que mencioné lo de que somos hechos de la misma consistencia, y cometemos un grave error, me va a disculpar el pastor lo que voy a decir, que muchas veces juzgamos, ¿cierto que sí? Que porque es el hijo del pastor o porque es la hija del pastor, todos estamos hechos de lo mismo y lo que sienten ellos lo sentimos nosotros también, ¿cierto que sí? Todos estamos hechos de lo mismito. Entonces, la palabra de Dios es para todos. Los consejos que el Señor nos dio o nos sigue todavía regalando, porque sigue vigente lo que nuestro Señor Jesucristo Él no quiere que nosotros nos perdamos, ni que los muchachos tampoco se pierdan. Él no quiere que ninguno. Pero lastimosamente viene el enemigo con sus ofertas, pero son ofertas baratas, son ofertas muy baratas. Lo que el Señor Jesucristo nos brinda es gozo, paz, vida eterna. Lo que el enemigo brinda afuera es para tristeza, para destrucción, para muerte, ¿cierto que sí? Me disculpan las visitas, lo que voy a decir en este momento, pero yo nunca he visto un borracho contento al otro día, ¿cierto que no? Nunca. El mundo afuera no nos brinda sino tristezas, dolor, ¿cierto que sí? ¿Y qué queda eso? La angustia, sin dinero, sin plata, ¿cierto que sí? Entonces yo hago una invitación en esta noche a que nos alejemos de todas estas cosas y nos pongamos este collar tan precioso, que nunca se aparte de ti, la misericordia y la verdad, y la manda que la atemos al cuello, ¿cierto que sí? Yo hago esa invitación en esta noche, que el Señor Jesucristo tenga mucha misericordia de nosotros y nos ayude a entender, a comprender y a que le saquemos el mejor gusto a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son muy lindas. Yo los veía cantar ahora acá a todos y se veían tan lindos.
¿Cuántos afuera quisieran estar como estamos nosotros en esta noche? ¿Cierto que sí? Sí, el enemigo brinda es tristeza, lo de allá es tristeza, lo que el Señor Jesucristo brinda es gozo, paz, alegría, porque uno canta y uno se regocija, uno se llena de alegría. Yo veía a la hermana Esmeralda ahora, uy, me tocó el corazón de verla como cantaba para el Señor, de ver todos los jovencitos, de ver los hermanos, porque nosotros también los adultos nos gozamos en el Señor y yo creo que le sacamos más gusto a las cosas acá, ¿cierto que sí? Gloria a Dios por esto. Y estamos fresquitos, el único que nos puede presentar estos valores vivos y frescos, vuelvo y se los repito, es nuestro Dios, es el Señor Jesucristo. A mí me pareció tan bonito cuando empezaron esos temas de los valores que están como olvidaditos, ¿cierto que sí? Se nos olvida, pero Dios es grande y Él pone lo que nosotros necesitamos, ¿cierto que sí? Él es justo, Él está pendiente de nosotros, lo que nos hace falta, Él lo coloca, ¿cierto que sí? Bueno, entonces ese es el consejo que yo les quiero dejar en esta noche, hermanos. La vida en Cristo es un éxito, la vida afuera es una perdición, porque yo creo que todos los que venimos de afuera, yo creo que podemos decir esto, ¿cierto que sí? La vida afuera no nos dio alegría, no nos dio paz, que es lo que más necesitamos en nuestros corazones, no nos dio paz, que yo soy la primera en decir y testificar, no me dio paz. La paz se encuentra acá, en el Señor Jesucristo. Es el único que nos brinda paz, gozo. Y bueno, yo quiero, hermanos, que sigamos poniendo por obra, que sigamos avanzando, porque nuestro Señor Jesucristo está cerca, está cerca. Y a los jovencitos, ánimo y que el Señor Jesucristo nos ayude, porque nos tiene que ayudar a todos, no solo ellos. Me da mucha alegría de verlos como están en esta noche, amén. Bueno, hermanos, ese es el consejo que yo tenía para ustedes. Dios les bendiga.